Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces en la meditación y vamos entonces a Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido por todos. Vamos a estudiar por unos minutos la palabra de Dios y vamos a hablar entonces acerca de lo que es el nacimiento del Espíritu, lo que es el misterio del nacimiento del Espíritu. Ya desde un punto de vista doctrinal. Vamos al versículo 13, solamente el versículo 13. Yo sé que la gran mayoría lo saben ya de memoria, y dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a leerlo una vez más. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria a Dios. Ponga su Biblia a un lado, levante sus manos, vamos a orar. Dígale al Señor que le hable en esta mañana y vamos a pedir la dirección de parte del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres poderoso, Señor. Háblanos a través de tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada en este día, que seamos llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Vamos a hablar entonces de lo que es el misterio del Espíritu. En este pasaje vemos la conversación que tiene Nicodemo, que es un fariseo, con Jesús, y es una de las pocas ocasiones donde hay una conversación amena entre un fariseo y Jesús. En este caso vemos que Nicodemo tiene la curiosidad de conocer más del Señor y viene a él, dice que de noche, porque no quería que lo vieran los demás. Entonces vino como clandestinamente a encontrarse con el Señor para tener esa conversación acerca de la sabiduría que tenía el Señor. Jesús entra en el tema de lo que es el nuevo nacimiento de una vez, mientras que Nicodemo está tratando como de hacerlo sentir bien. Sabemos que Dios te usa, sabemos esto. El Señor de una vez como que lo interrumpe y entra en el tema, y él dice que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús no está tan interesado en los protocolos, no está tan interesado en la tertulia, sino que él va de una vez al tema del nuevo nacimiento, tema que los fariseos no conocían ni tenían idea acerca de esto, por la sencilla razón de que no había revelación del Espíritu hasta el momento. Ellos tenían lo que era la ley del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Pentateuco, tenían los salmos, tenían la historia, tenían también las profecías, pero no había ese tema espiritual, aunque sí se estaba hablando de esto en los profetas. El profeta Ezequiel habló sobre esto, el profeta Jeremías tocaron este tema acerca de lo que es el nacimiento del Espíritu, o lo que es relacionado a la vida en el Espíritu. Pero en todo este tema ya el Señor va a hablarle a la religión judía, al pensamiento religioso judío, y le va a tocar el tema esencial de lo que iba a ser la salvación en ese momento. ¿Por qué? Porque el judaísmo tenía una raíz de principios y moral buena, entre comillas, donde existía lógicamente una posibilidad de tener una buena vida y de estar bien delante de Dios. Pero Jesús ya cambia las cosas cuando Él se presenta y cuando Él empieza a hablar las palabras del reino. Vemos que existe una predicación esencial donde Jesús le dice inclusive a los que Él comisiona, que también hicieron milagros igual que Él, y les dijo: vayan por todas las veredas, vayan por todos los lugares y prediquen diciendo de la siguiente forma: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y solamente con esa predicación vayan y hagan milagros y hablen acerca del reino, y ahí se van a dar cuenta que a toda la gente de que existe la presencia del reino de Dios en medio de la tierra, en este momento que está el Señor en medio de ustedes. Entonces, con todo esto, no se había tocado aún el tema del Espíritu. Estaba muy prematuro todo para que
la gente pudiera entender acerca de esto, pero es muy interesante de que Jesús sí empieza a hablar de él directamente, pero ya lo hace con un hombre que conocía la ley y que tenía el conocimiento religioso acerca de lo que eran las cosas de Dios. Lo impresionante de todo esto era que a pesar de que Nicodemo tenía tanto conocimiento de la ley, no pudo entender el tema que Jesús le estaba hablando acerca de esto. Porque Jesús le dice a él: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con todo esto Nicodemo estaba súper confundido, hasta el punto en que él dijo: oiga, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre para volver a nacer? No entendió el concepto de lo que era el nacimiento. El Señor con todo esto se sorprende y le dice: oiga, Nicodemo, usted siendo un maestro de la ley y no puede entender estas cosas. Si yo le digo las cosas naturales y usted no las entiende, ¿cómo va a entender las cosas espirituales? Las cosas celestiales, ¿cómo las va a entender si ni siquiera puedes entender lo natural? Y con esto le revela el famoso misterio del Espíritu. Y aquí es donde está entonces la revelación de la palabra, que nos da a nosotros el conocimiento que podemos disfrutar hoy, porque gracias al poder del Espíritu Santo y a la manifestación del Señor Jesucristo podemos estar aquí entendiendo las palabras de Jesús con la revelación que Él mismo nos ha dado a través de su Espíritu. Y lo que queremos entender hoy es que a través del Espíritu de Dios podemos conocer a Dios. El conocimiento de Dios es necesario para la salvación. La salvación no es algo que viene solamente por una cuestión de creencia. La gente piensa que fe es creer en algo que le dicen y le están diciendo a usted es salvo. Entonces sí, yo lo creo y esa es mi fe. Tu fe no es eso. La palabra fe es oír la voz de Dios y obedecerla. Pero para oír la voz de Dios hay que saber lo que Dios dice. Y para saber lo que Dios dice hay que conocerlo. Por eso el profeta Oseas nos hablaba acerca de esto y él decía: venid y volvamos al Señor, porque Él nos hirió, nos curará, Él arrebató, nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día resucitaremos y estaremos delante de Él. Amén. Pero no termina ahí. Ahí dice: y conoceremos y proseguiremos en conocerle, como el alba está dispuesta a su salida. Y ahí viene el misterio del Espíritu. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Lo que quiere decir que el conocimiento de Dios me trae la revelación del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo de entrada: nadie, aquí está el misterio de lo que tú no puedes entender, porque esto solamente se va a entender a través de la revelación del Espíritu. Y le dice a él entonces: aquí está el gran misterio, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está tiempo presente en el cielo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo en términos espirituales? Este pasaje a veces pensamos de que ya es otro tema diferente o aislado al Espíritu. Ninguna parte de la conversación se aísla del tema principal. Jesús ni siquiera hace una introducción protocolar para hablar del tema. Él simplemente le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no va a entrar en el reino de Dios. Y él empieza a explicar todo este tema del nacimiento y la revelación del Espíritu a través de esa conversación, pero nunca se sale del tema. Si usted lo analiza bien y va detalladamente en contexto, usted se va a dar cuenta de que el tema sigue siendo el mismo: la nueva vida en Cristo. Lo que pasa es que a veces, como los pasajes están mochados en versículos, y los versículos no lo pusieron los autores, eso lo pusieron después como para darle una ayuda a los lectores. Sin embargo, es contraproducente, es malo, o es algo que no es bueno cuando usted mocha las partes de la Biblia y los va a leer y usted dice: no, es que mire lo que dice aquí. Usted tiene que saber el contexto para poder entender lo que la palabra dice.
Hay personas que cuando hacen este tipo de diálogos o este tipo de tertulias o de debates acerca de temas espirituales, trinitario contra unicitario, que mormón contra católico contra tal, y usted se va a dar cuenta que siempre cuando están dando sus tesis, siempre sacan versículos mochados. ¿No se ha dado cuenta de eso? Siempre sacan, es que mira lo que dice aquí, y leen y citan el versículo solito, sin ir al contexto. Eso es malísimo, eso es contraprudencial, eso no es bueno para hacerlo. ¿Por qué? Porque el autor, el que escribió o el que fue inspirado para escribir esas palabras, no lo escribió de esa forma, lo hizo bajo un contexto. Por eso hay que entender el contexto completo para poder entender las escrituras. Y es necesario que lo sepamos. La iglesia en este tiempo, sobre todo cuando hay tantas amenazas a la doctrina y a lo que hemos creído, debemos tener muy clara la palabra de Dios en contexto. Por esa razón el tema no se sale de ahí, aunque yo tenga un título acá, aunque los versículos estén por números y esté todo así como por pedacitos, no quiere decir que el tema sea apartado. El tema sigue siendo el mismo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si no hay conversión, no hay nueva vida en Cristo. Nosotros podemos estar en la iglesia toda la vida, hermanos, toda la vida, sin convertirnos, siendo bautizados, habiendo hablado en lenguas de pronto alguna vez en la vida. Sí, es verdad. Pero el nuevo nacimiento es un nuevo ser. Nacer de nuevo. Hay personas que piensan que el Señor restaura un hogar que está quebrado de pronto. Eso es una cosa muy diferente a decir que restaura vidas. Eso no está en la Biblia. El Señor no restaura algo que está roto o está dañado. El Señor lo hace de nuevo. Amén. Lo hace de nuevo. Pablo se lo dice a Tito y le dice: nosotros en otro tiempo éramos esclavos de concupiscencia, rebeldes, y que cita una cantidad de cosas horribles que todos éramos antes de Cristo. Pero dice ahí: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual ha derramado abundantemente a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una herencia en la vida eterna. Lo que quiere decir que el Señor hizo un proceso ¿de qué? De transformación. Nosotros, si naces de nuevo, no es que algo que está viejo es restaurado o reencauchado o como usted lo quiera decir. No es así. Es que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Amén. No dice que somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas ¿qué? Son hechas nuevas. No lo sabemos de memoria. Si todas las cosas son hechas nuevas, es porque Dios quiere hacer en ti una nueva criatura. Lo que quiere decir que todo es nuevo absolutamente. Había un problema en la iglesia en Galacia. Entonces Pablo le escribe la carta a los Gálatas. Y si usted lee la carta desde el principio al final, usted se va a dar cuenta de que ahí hay un tema de religión muy serio. Y sabemos que el tema esencial era la circuncisión. Pero esto era la punta del iceberg, como dicen por ahí. En otras palabras, el tema de la circuncisión no era el tema, era un tema de polémica. Pero Pablo se da cuenta que la iglesia no solamente tiene ese problema de la circuncisión. En otras palabras, que los judíos estaban haciendo circuncidar a aquellos que eran gentiles y se convertían al Señor, y los estaban haciendo practicar rituales del judaísmo que Jesús no mandó a practicar. Entre ellos estaba el famoso día de reposo. Jesús nunca dijo: practiquen el día de reposo. Nunca dijo: practiquen las fiestas judías que están en el Antiguo Testamento. Nunca dijo eso. Él solamente mandó a celebrar dos cosas. Primero, el nuevo nacimiento a través de las aguas del bautismo. Y segundo, la Santa Cena. De resto, no mandó a celebrar ninguna fecha del calendario, porque la iglesia no está sujeta a ningún día del calendario, porque la iglesia no tiene una herencia terrenal, la iglesia tiene una herencia celestial. Amén, gloria a Dios. Los judíos tienen un calendario porque a ellos se les prometió la tierra, no el cielo. Pero a la iglesia se le prometió el cielo.
Por eso no hay un reloj que te pueda decir a ti el día o la hora. He aquí los ángeles del cielo no saben la venida del Hijo del Hombre, pero ¿qué dice el Espíritu de la iglesia? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para eso estamos aquí, esperando la venida del Señor, porque nuestro calendario no es de esta tierra. Gloria a Dios. Pero Pablo se da cuenta de que Galacia tiene un problema más profundo que la cuestión ritualística o la cuestión de estar celebrando cosas ritualísticas. Y por eso ahí él empieza a hablar de un tema bastante importante acerca de la nueva vida y sobre todo del Espíritu. Entonces él dice, los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Amén. Ya la vida no es mía. Entonces él empieza a dar esa comparación de la nueva vida, enseñándole a los Gálatas que dejen de estar viviendo religiosamente y que realmente se conviertan para que vivan en Cristo. Cuando él dice, yo juntamente estoy crucificado con el Señor y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, y todo lo que vivo ahora en la carne ya no lo vivo en el pecado, lo vivo en la fe, o sea, en la doctrina, en la palabra de Dios. Amén. La fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se manifestó en carne, Dios se manifestó en carne para darnos ejemplo de cómo debemos vivir aquí. Así que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted sigue leyendo, él sigue tocando el tema. Él habla de la esclavitud, él habla de la libertad, y él dice, hace la comparación entre Agar y Sara, y dice, uno es la hija de la esclava y otra es el hijo de la libre. El hijo de la esclava no va a durar para siempre. En cambio, el hijo de la libre tiene una promesa eterna. Nosotros no somos el hijo de la esclava, nosotros somos el hijo de la libre. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el pecado por todos y para siempre, pero con la condición de que el pecado no siga viviendo ahí. Y una vida religiosa no me va a llevar a mí a quitar el pecado. Yo me quito la corbata y puedo volver al pecado como normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me va a apartar del pecado no es la cuestión religiosa. Lo que me va a apartar del pecado es el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios. Por eso él dice ahí, digo pues, capítulo 5, versículo 16. O si usted quiere desde el principio, el capítulo 5. Digo pues, ya no estéis sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Oiga, hermano, pero si estamos viviendo en tiempos donde no importa lo que yo haga, Dios me ama. No, hermanos, Dios no ama al pecador. Dios amó al mundo. Una cosa muy diferente es que Dios haya amado al mundo. El mundo es un término general, pero Dios no ama al pecador. Dios derramó su vida, Él demostró su amor para con todos, pero el amor de Dios se refleja en aquel que obedece a la palabra. Ahí es donde el amor, Juan lo dice, ¿no es cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios ama a todo el mundo? No. Él amó al mundo y le está dando la oportunidad para que el mundo se salve. Pero el amor de Dios está en aquel que obedece al Señor y no ama al mundo. Amén. Por esa razón tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Tienes que aprender a vivir por el Espíritu, porque el que vive por el Espíritu tiene vida eterna. Y esto viene a través de la palabra de Dios. El Señor lo dijo clarito: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y de cierto os digo que la hora viene y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y cuando la oigan, vivirán. Por eso estamos vivos hoy. Hoy estamos vivos por la palabra de Dios. Aleluya. Porque esa palabra nos ha dado vida
El Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Nosotros somos una iglesia diferente no porque pertenezcamos a una organización. Nosotros somos una iglesia diferente porque obedecemos la palabra de Dios y porque la palabra nos ha dado la vida que tenemos ahora. Claro, nuestra organización cree en esto y por eso nos llamamos así. Pero vaya un poquito más allá del título. Mi consejo: viva por la palabra de Dios. El Señor dijo: el que permanece en mis palabras será verdaderamente mi discípulo. Amén. Y conoceréis la verdad. Pero si ve que está condicionado. Siempre dicen: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué no lees el versículo anterior? El que permanece en mis palabras, ese es verdaderamente mi discípulo. Y permaneciendo en mis palabras, va a conocer la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Amén. Gloria a Jesús. Esta verdad nos tiene aquí hoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. Porque el Señor dijo, le dijo inclusive a ellos, los judíos, cuando a los que habían creído en Él les dice esto y esto, hermanos, se pusieron bravísimos. Porque ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nuestro padre es Abraham y no hemos sido esclavos de nadie jamás. Pasaron por 5 imperios de esclavitud y dijeron que no eran esclavos de nadie. Qué descarados, ¿no? Pero bueno, así era la gente. Usted sabe que hay gente que es así. Habían sido esclavos de 5 imperios y dicen que nunca habían sido esclavos de nadie, empezando por Egipto, que de allá nacieron y de allá salieron. Pero en todo caso, mire lo que sucede aquí. El Señor les dice: el esclavo no permanece para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La verdadera libertad, ¿dónde está? Esa es una buena pregunta. Nosotros lo cantamos, pero lo cantamos celebrando lo que creemos. Yo lo puedo cantar, lo puedo danzar, puedo hacer lo que sea con eso. Pero si realmente no conozco la verdadera libertad, soy un esclavo danzarín. Si realmente tengo la verdad, tengo que hacer lo que el apóstol Santiago nos enseñó. Y él dijo: el que oye atentamente a la ley de Dios, ¿sí ve? La de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este prosperará en todo lo que hace. El que mira atentamente en la ley del Señor. ¿La libertad dónde está? Ahí, en la obediencia a la palabra de Dios. Libertad y libertinaje son 2 cosas muy diferentes. Libertinaje es lo que nos quieren enseñar hoy, decir: no, tranquilo, vive como quieras, haz lo que quieras. De todas maneras, Dios te ama. Y Dios que no sé qué te perdona y que salvo siempre salvo. No, Señor, esa no es la libertad. La libertad está en la ley. ¿Dónde está la ley de Dios? El Señor lo dijo: si ustedes me aman de verdad, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos te enseñan a cómo vivir una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no eres carne. Ahora Dios te está transformando en un ser espiritual, de modo que puedas aprender a obedecer la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que le seamos fieles a Dios en toda nuestra manera de vivir. Porque si el Señor es santo, yo tengo que ser santo como Él es santo. ¿Por qué? Porque si yo soy hijo de Dios, yo no tengo el ADN del pecado, ni del mundo, ni de Satanás. Si yo soy hijo de Dios, tengo que tener el ADN de mi papá. Y si mi papá es Dios y en su ADN hay santidad, hay verdad y hay justicia, pues yo también tengo que ser igual que Él. Por eso nadie va a subir al cielo si no es como Él. Y el Señor dijo: la única forma en que ustedes van a poder ser salvos es con una transformación. Hagamos la matemática. La carne y la sangre no van a ver la gloria de Dios, porque fue contaminada con el pecado.
Pero por eso Él participó, así como los hijos de los hombres participaron de carne y sangre. Él participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Lo que quiere decir, hermanos, que el Señor a través de la carne y de la sangre venció la muerte. Pero no para que nosotros sigamos siendo carne y sangre, sino que al comer su carne y beber su sangre podamos ser transformados hasta llegar a ser como Él fue. Ahora mire lo que sucede aquí. El Señor dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de Dios. La carne y la sangre del Señor representan su palabra y su espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros físicamente no vamos a comer la carne y la sangre del Señor. Mire que cuando empezó la reforma protestante, uno de los temas, y eso da hasta risa, porque uno de los temas más tremendos que hubo en todas las divisiones reformistas, unos decían: la hostia es la carne literal del Señor, el vinito la cosita esa que daban, esa es la sangre del Señor, literalmente. Otros decían: no, eso es simbólico, o eso es literal. Hermanos, si usted lee la historia de la reforma, eso fue un problema gravísimo, grandísimo para muchos. Y eso, las divisiones reformistas, hermano, unos decían: no, que está literalmente la carne, está literalmente la sangre. Nunca entendieron lo que la palabra decía. El Señor no estaba hablando de comer su carne física ni de beber su sangre física. El Señor estaba hablando que el que participa de la naturaleza de Cristo va a ser transformado para poder resucitar en el día postrero y llegar al cielo. Ahí está el misterio del Espíritu. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo. El único que subió es el único que descendió. ¿Y quién es? El Hijo del Hombre, dice el que está aquí. Pero Él está hablando de su carne y de su sangre. O sea, está hablando de su espíritu y de su palabra. Ese es el que va a subir al cielo. Los otros no van a subir. Solamente el que sea como Él. Y cuando Él le dice el que está en el cielo, Jesús no estaba en el cielo en ese momento. Jesús estaba en el trono sentado ahí, porque solamente hay un trono y uno sentado. Él está diciendo: yo soy el mismo Dios que está sentado en el trono. El que está hablando contigo, soy uno y soy el mismo. Pero tienes que entender que si vas a subir al cielo, tienes que nacer de nuevo, bajo la naturaleza mía. Pablo se lo dice a los corintios y él dice: cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, él habla de sí mismo. Yo imagino que él, cuando lo escribía, esto mortal se vista de inmortalidad, se va a cumplir la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón del pecado es la ley y el de la muerte es el pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él en la segunda carta le escribe a los Corintios, le dice: nosotros los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él dice gemimos con angustia, quiere decir buscamos al Señor constantemente para que esto carnal se vaya transformando en espiritual, de modo que podamos llegar a llegar a la naturaleza de Cristo y llegar a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que él está diciendo ahí. Y por eso, cuando él le habla a los corintios también acerca de este tema de Israel y de la ceguera que tenían, es que a ellos se les fue puesto, así como Moisés tenía un velo que tenía que ponérselo todo el tiempo por causa de la gloria de Dios, y el velo representa la falta de aptitud de la gente para conocer a Dios, porque Moisés se quitaba el velo y el resplandor, la gente no lo soportaba. Israel no soportó dos cosas de Dios no soportó Israel.
estando en el desierto, bueno, en su camino en el desierto, hubieron dos cosas que Israel no pudo soportar. La primera fue la voz de Dios. En todas estas se estaban quejando con Moisés. Oiga, Moisés, ¿cómo sabemos que Dios habla a través de usted? Usted se mudó a la montaña, a veces esconde y luego viene aquí a decirnos que Dios le habló. Oiga, ¿cómo a Mahoma nunca lo cuestionaron? El hombre se iba para la montaña, allá supuestamente Dios le hablaba y la gente sí le creía. Israel no le creyó. ¿Y eso que a Mahoma no le habló Dios? ¿Sí o no? Mahoma se consiguió una viuda ricachona y con la platica dijo, montó mi religión, y montó su religión. Pero bajó de la montaña con su cuento y la gente le creyó su cuento. Pero a Moisés, que Dios sí le hablaba de verdad, no le creyeron. Oiga, Israel era tan testarudo. Entonces dijo, pues, ¿qué hacía Moisés? Vayan, hablen con... Bueno, Moisés hablaba con Dios. Entonces dijo, listo, yo les voy a hablar a ellos. Prepara el pueblo, conságralo por 3 días, dígale que lleguen ahí a la puntica de la montaña y se acerquen, porque cuando mi presencia descienda, el que pase de ahí queda chicharrón. Hasta ahí llega. Y entonces el pueblo, no, sí, listo, oí la voz de Dios y tal cosa, y se prepararon, se consagraron por 3 días, santificaron y llegaron ahí a la puntica del valle de la entrada al monte Sinaí. Y Dios va a hablar y vienen los truenos, los relámpagos y la voz de Dios como de trompeta, y esa gente empezó a temblar y a decir, no soportamos la voz de Dios. Mejor tú, Moisés, habla con Dios y nos trae el mensaje. No la soportamos. Habían 2 cosas que no soportaba Israel de Dios. La primera, la voz de Dios, y la segunda, la gloria de Dios. Porque cuando Moisés bajó de la montaña le tocaba ponerse un velo porque resplandecía y ellos no podían verlo. Y decían, no, Moisés, está resplandeciendo, tápate eso. Y no soportaron la gloria de Dios. Mire, hermanos, una de las cosas de las que yo le doy gracias a Dios en este tiempo, que Dios me permitió vivir en el tiempo de la gracia, es que nosotros sí soportamos la voz de Dios y la gloria de Dios la podemos ver clarito. Yo no sé si eso le da a usted satisfacción. Pero Dios nos habla y nosotros oímos su voz y decimos, Señor, tu voz es dulce como la miel. Tu voz no es insoportable. Tu voz es dulce para nosotros como la miel. Y tu gloria es maravillosa, Señor. Por eso el Señor les dice a través del apóstol Pablo, cuando el velo se les quite, entonces se van a convertir al Señor. Porque van a conocerlo tal cual es. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás viendo la gloria de Dios, la que se puede soportar no por tus propias fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Por eso lo decía el Señor, no es con espada, no es con escudo, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Por eso vamos a ver la gloria de Dios a través del Espíritu de Dios. Hay que ser espirituales para ver la gloria de Dios y para oír la voz de Dios. Aleluya. Por eso todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Como por la misma imagen, por el Espíritu de Dios. Somos transformados. Hoy vas a salir transformado de aquí. Yo voy a salir transformado de aquí, porque estamos cara a cara mirando en un espejo la gloria de Dios. Cada vez que ves la gloria de Dios, tu propia imagen empieza a cambiar. Eso era lo que le pasaba a Moisés. Cada vez que él se acercaba a la presencia de Dios, cada vez que él se acercaba a la gloria de Dios, su propia imagen comenzaba a cambiar. Porque cada vez que veía a Dios, la gloria de Dios, lo transformaba y cambiaba completamente su ser. Eso es lo que ocurre cuando venimos al culto. Cuando vienes y te llenas del Señor y le alabas en espíritu y en verdad y te metes en la presencia de Dios, Él empieza a transformar tu imagen cuando empiezas a ver la gloria de Dios. Y cuando empiezas a oír la voz de Dios, empieza a cambiar tu mente y tu corazón. Por eso Pablo le decía a los romanos le escribía y le decía, cerca de ti está la palabra.
en tu mente y en tu corazón. Está cerca de ti, en tu mente y en tu corazón. La palabra que restaura, la palabra que reforma, la palabra que transforma la vida. Y es por eso que estamos aquí aprendiendo el Espíritu de Dios. Porque queremos ser transformados de gloria en gloria para llegar a ser como Él es. Vamos a vivir una vida en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Déjeme, yo concluyo con esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Hay dos conceptos fundamentales doctrinales en este versículo. Cuando él habla el término subir y descender, él está hablando de dos naturalezas manifestadas: la naturaleza humana y la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual por creación, o como decimos coloquialmente, de paquete, no la traemos nosotros. Nosotros no fuimos formados en el Espíritu, aunque Dios sopló aliento de vida en nosotros, y sí recibimos un Espíritu, pero por causa del pecado, y eso solamente le pasó a Adán, porque después de Adán ya ninguno nació en el Espíritu. Es más, todos nacimos en pecado. Eso lo dice la Biblia. Entonces existe una incongruencia en cuanto a ese tema, y decimos, bueno, si nacemos en pecado, ¿cómo un niño se salva? Un niño se salva no por la naturaleza pecaminosa, sino por la inocencia. La inocencia no permite que el pecado se active. Si el pecado no se activa, él se salva. ¿Sí entiendes? Pero la conciencia activa el pecado. Al activarse el pecado, ya el pecado se hace un hecho. Al hacerse un hecho, ya está perdido sin Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no tenemos la naturaleza espiritual de paquete. Nosotros no fuimos creados con esa naturaleza. Aunque en nuestra esencia natural sí existía un recipiente en nosotros para que coexistiera el Espíritu junto en nuestro corazón, porque Dios lo creó de esa forma. No quiere decir que nacimos con Él por causa de la naturaleza del pecado, salvo otros seres como los ángeles, que sí fueron creados 100% espirituales, y ya en su decisión de ellos de decir, o amo a Dios y sigo a Dios, o sigo a Satanás, ya sabemos que existen ángeles y demonios. Pero ¿qué sucede? Nosotros de paquete no nacimos amando a Dios. ¿Sí ves? No, todos nacimos en pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos explican los salmos, y nos explican el Antiguo Testamento acerca de esto. Pablo lo replica en Romanos, y él hablando del camino del pecado, él dice, la salvación no va a venir por ninguna acción que nosotros podamos hacer. La ley no la vamos a poder obedecer. No es que la ley esté mal, la ley revela la justicia de Dios y la verdad de Dios, pero no vamos a ser salvos por ella si no podemos cumplirla. Y no hay forma física, ni material, ni espiritual para hacerla, porque el que nace sin espíritu, ¿cómo va a poder hacer algo que no corresponde a su naturaleza? Eso es como decirle a nosotros los seres humanos, hermano, respire dentro del agua. No podemos, no es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Pablo al respecto? Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, la naturaleza tuya, la natural, lo tuyo propio, no puede. Pero ¿qué pasa? Cristo reveló una naturaleza perfecta. En otras palabras, Cristo sí fue espíritu siendo hombre, porque Dios se manifestó en carne. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza de Cristo es diferente a la naturaleza humana. ¿Sí ves? Eso se llama descender. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en carne. Ahora, el tema de la preexistencia de Cristo es un tema que duraremos todo el día hablando de eso. No lo voy a hablar hoy porque duraremos todo el día. Pero para que usted sepa, Dios se manifiesta en carne, y al descender hay un cuerpo que nace de mujer. En ese cuerpo habita Dios y comienza una naturaleza nueva. Bueno, técnicamente no era nueva, era la original, pero en este caso ya vemos de que hay un modelo y existe una posibilidad para que podamos subir al cielo. Y él dijo, por eso nadie subió, sino el que descendió. El único que podía subir era
el que descendió. Y dice, y el que está en el cielo en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, para poder subir al cielo, para poder ser transformados, necesitamos ser glorificados. Amén. Usted puede decirme el día de hoy, hermano, nosotros somos carne. Sí, hermanos, de verdad que sí. Tenemos un cuerpo físico que se va desgastando. Tenemos un cuerpo físico que tiene necesidades y estamos muy limitados en las cosas espirituales por causa de la vida y por causa de las limitaciones físicas. Eso es real. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde viene lo precioso de todo esto. Pedro en su carta dice, baste ya el tiempo de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, porque el tiempo que resta después de convertirnos es para santificación. Entonces yo voy santificando mi alma y mi espíritu en Dios. ¿Y qué hay que hacer con el cuerpo, hermanos? El cuerpo hay que guardarlo. Eso es lo único que hay que hacer. No hay que hacer otra cosa. Hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ser transformado. Y aquí es donde viene el misterio de la glorificación. ¿Qué sucede con todo esto? Hay personas que piensan, bueno, hermano, la carne no ve la gloria de Dios, lo que yo hago con mi cuerpo no importa. Si no va a ver la gloria de Dios, pues ¿qué importa? No, el problema no es tanto que la carne no ve la gloria de Dios. El problema es que tú tienes una materia prima que sí hace parte de ti. Y el cuerpo que tienes hace parte de tu ser. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Pero mira el misterio. Pablo le dice a los corintios, he aquí os digo un misterio, no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados a la final trompeta. Porque sí se va a tocar una trompeta, muchachos. Sí se va a tocar una trompeta. Y el ángel ya tiene la trompeta en la mano. ¿Qué va a suceder en ese momento? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí yo le hago la pregunta, ¿el que se muere en Cristo está en el cielo? No, ¿cómo va a estar en el cielo? ¿Va a bajar para volver a subir? No, señor. ¿Dónde está? Bueno, eso lo dejamos para otro día. Después le explico para dónde está. Pero por lo pronto le digo algo. Si hay una resurrección, ¿qué es lo que va a resucitar Dios físicamente hablando de aquí? El cuerpo, por supuesto. ¿Qué sucede, hermano? Hermanos, habían personas que pensaban que si los cremaban, entonces el Señor no los iba a resucitar. Porque las cenizas las tiraban. Hermano, así haya usted quedado una ceniza, ese es usted. Y le digo otro misterio. Todo ser humano desde Adán hasta hoy está aquí. En algún lado está la ceniza o están los huesos, pero están aquí. Porque unos van a resucitar para gloria eterna y otros van a resucitar a condenación perpetua, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo venga por la iglesia, así estemos hechos huesos en la tumba o así nos hayan cremado y estemos en las cenizas regados, de ahí Dios va a transformar un cuerpo nuevo. Dios no va a crear un cuerpo nuevo. Él de la materia prima, de ese polvo de la tierra, va a crear un cuerpo nuevo glorificado. Por eso va a empezar con los muertos en Cristo, porque va a durar un poquito más de tiempo. Y luego nosotros. Pero cuando estemos subiendo, va a pasar lo mismo que pasó Jesús cuando subió al cielo. Su cuerpo físico comenzó a cambiar y fue glorificado. Alguien que le dé gloria a Dios. Yo no sé si eso le da esperanza, pero hermano, lo que me tiene a mí de pie todos los días es pensar que ese día llegue. ¿Para qué? Para ser transformado. Tu cuerpo físico, porque Dios va a utilizar. Por eso hay que santificarlo. Pero el cuerpo no se le puede quitar el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guárdelo. Escóndalo. Si puedes haber resucitado, poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pues habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El cuerpo se santifica guardándolo, pero el espíritu y el alma se van santificando conociendo la gloria de Dios y oyendo la palabra de Dios a través de la sangre de Cristo y de la carne de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Resulta que cuando Cristo murió, no había forma para poder entrar al cielo. El Señor se lo dice a los discípulos y Él les dice: vea, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquí voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté. Así que no había lugar para nadie, correcto. No había lugar. Entonces, ¿qué pasó? Él les empieza a explicar acerca de esto. Y le dice: oiga, ustedes saben para dónde voy y conocen el camino. Entonces Tomás le dice: no, Señor, no sabemos para dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y el Señor le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él les está diciendo: en este momento el cielo está cerrado, pero no se preocupen, yo voy a ir a preparar un lugar, voy a abrir un camino. ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar al cielo, y les voy a preparar el lugar. Mientras eso pasa, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar a otro consolador. La tercera persona de la Trinidad, no, porque Él explica claramente quién es el consolador. Y Él dice: el consolador es el Espíritu de verdad, o sea, Dios, que el mundo no le conoce ni le ve, pero ustedes le conocen y le han visto, porque mora con ustedes. ¿Y quién estaba con ellos? ¿El Espíritu Santo? No, era Jesús el que estaba con ellos, pero ahora va a estar dentro de ustedes, lo que quiere decir que Jesús es el mismo Dios sobre todas las cosas. Por eso Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. Nombre que es sobre todo nombre. Pero abrió un camino. Váyase con esta esperanza al día de hoy. El escritor hebreo lo explica muy puntualmente y él dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que la palabra de Dios estudia todo lo que somos, pero parte. Es una cirugía y las cirugías duelen. Es bueno que la palabra nos duela a veces. Eso quiere decir que está haciendo una operación. Porque no hay nada creado que no ha de ser manifiesto ante su presencia. He aquí, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Pero tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo. A Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí lo dice. Él, como sumo sacerdote, rompió el cielo. Hebreos revela a Jesús de tres formas: como el tabernáculo, que es lo que nosotros vamos a llegar a ser. Por eso a la iglesia se le llama la Nueva Jerusalén, la habitación de Dios. Segundo, como el cordero o la sangre de la propiciación. Y tercero, como el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote es importantísimo. Todos son importantes, pero este es importantísimo porque si no hubiera camino y si no hubiera quien traspasar el cielo, no habría forma de llegar ahí. Pero aquí está la esperanza aún para el que está débil el día de hoy. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy no vamos a subir literalmente al cielo, pero el trono de la gracia está aquí.
Porque el que subió, descendió y está en el cielo, y el cielo está aquí, porque el Señor dijo, donde quiera que estén ustedes, el reino de los cielos estará aquí presente. Aleluya, tenemos la esperanza de ser transformados, no lo hemos sido todavía, pero podemos entrar al trono de la gracia en este día. Yo no sé si usted quiere ser transformado por la presencia de Dios y por el Espíritu de Dios, pero yo quiero ser transformado en este día. Esté en pie, vamos a hacer una oración en esta hora. Al que